Hoy, 25 de agosto del año 2022, el tema con el cual han intentado copar la agenda los operadores políticos de todos los colores es la detención de Héctor Yaitul. Entonces, a todas las personas que están escuchando, yo los llamo a reflexionar lo siguiente. Bajo esta constitución, que es la constitución vigente del año 2005, bajo esta constitución, que es la constitución vigente del año 2005, Héctor Yaitul ha sido detenido para pasar luego a ser formalizado por determinados delitos que se tienen que investigar, relativos a, según lo ha señalado la propia Isquia Siches, robo de madera, usurpación, dice ella, ilegal, y señala Isquia Siches delitos contra la ley de seguridad del Estado. Entonces, repito la idea. Hoy, el 25 de agosto del año 2022, ante la detención de Héctor Yaitul, podemos confirmar que bajo la constitución vigente actual de Chile, que es del año 2005, léanla, Héctor Yaitul ha sido detenido por determinados hechos que revisten caracteres de delito. En cambio, si esta propuesta, en contraste a lo anterior, si esta propuesta de constitución es aprobada, si gana el apruebo, Héctor Yaitul ya no va a tener la misma calidad, porque conforme a la propuesta de constitución, Héctor Yaitul ya no va a poder sostenerse que los hechos que él está haciendo, que se le imputan, revisten caracteres de delito, porque, de acuerdo a la propuesta de constitución que están proponiendo al país el grupo de Boric, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, las naciones indígenas son autónomas, son reconocidas y tienen derecho a reivindicación de tierras. ¿Comprenden la idea? Es decir, bajo la propuesta de constitución, si gana el apruebo, Héctor Yaitul ya no caería en conductas delictivas por el hecho de reivindicar tierras y reivindicar la autonomía del pueblo mapuche. ¿Comprenden eso? Lo repito, porque nadie les va a decir esto en la televisión, pero esta es la realidad. Hoy día, Héctor Yaitul ha sido detenido en virtud de la actual constitución vigente del año 2005, que considera como hechos que revisten caracteres de delito, delitos contra la seguridad interior del Estado, delitos de usurpación ilegal y delitos de robo de madera, que son los hechos delictivos que se le están imputando, aparentemente, por lo que se ha informado en la prensa, a Héctor Yaitul. Sin embargo, por el contrario, en contraste, si llega a ganar el apruebo bajo la propuesta de constitución, las conductas de Héctor Yaitul son jurídicas bajo la propuesta de constitución. Porque la propuesta de constitución, si gana el apruebo, establece que Chile es un Estado plurinacional y por lo tanto cada nación, incluida la nación mapuche, tiene todo el derecho a reivindicar las tierras. Y por lo tanto todo lo que se justifique como reivindicación de tierra y que se justifique como autonomía está amparado por la propuesta de constitución. Por eso, las personas que tenemos conciencia de todas estas cosas, hemos denunciado públicamente que la propuesta de constitución, al establecer un Estado plurinacional y copiar la constitución de Bolivia y de Ecuador, y especialmente la de Bolivia, lo que hace es generar una violencia, una división, conflictos internos, es decir, guerras internas de pueblos mapuches entre sí
y respecto de pueblos mapuche y pueblos indígenas, naciones indígenas con respecto a la nación chilena. Por eso, los juristas que tenemos conocimiento de estos temas, vemos con total claridad el peligro que significa para Chile el que gane el apruebo. Porque si gana el apruebo, conductas como las que se le imputan hoy día a Héctor Yaitul están legitimadas en la propuesta de constitución, porque en la propuesta de constitución, si llega a transformarse en constitución vigente, se establece la plurinacionalidad y cada nación podrá reivindicar sus tierras y cada nación podrá reivindicar su propia autonomía, que es precisamente los argumentos con los que se defiende Yaitul frente a las imputaciones de delitos penales. Es decir, Héctor Yaitul, bajo la constitución vigente, se le puede imputar hechos delictivos. Bajo la propuesta de constitución, si gana el apruebo, ya no se le van a poder imputar hechos delictivos. Y por eso el riesgo cierto, esto no es una ilusión o una falacia, es una realidad. Vean la situación de Bolivia, vean la situación del Ecuador, vean la situación, analicen la situación de la ex Yugoslavia. La ex Yugoslavia, un país que estaba conformado por varias naciones. Todas esas naciones pelearon unas a otras. Y Yugoslavia, dividida en varias naciones, ya no existe como país. Ya no existe como país. Y por lo tanto es una pésima idea la idea del Estado plurinacional, porque eso significa que va a haber conflictos bélicos internos dentro de Chile, guerras internas, porque van a haber peleas, reivindicaciones territoriales, lo que estamos viendo de Héctor Yaitul multiplicado en todo el país. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Que la propuesta de constitución, si gana el apruebo, va a significar hacer una pluralidad de conflictos a lo largo de todo el país, una pluralidad de conflictos de reivindicación, guerras internas y además guerra externa, porque los países fronterizos con Chile, Bolivia especialmente, Perú, tienen pueblos indígenas y esos pueblos indígenas van a querer reivindicar, los pueblos indígenas van a querer reivindicar sus territorios que están situados, adivinen dónde, en el norte del país especialmente. Los pueblos indígenas de Bolivia y de Perú, las naciones indígenas de Perú y de Bolivia van a querer reivindicar tierras en el norte de Chile, y que son las tierras de las más ricas del país desde el punto de vista minero. El litio, el cobre, es decir, la riqueza con la cual se financia parte importante de la actividad estatal chilena. Entonces no es baladí esto. Hay que tener una mayor empatía con la gente del sur que está sufriendo la delincuencia desatada. Porque acá uno puede analizar políticamente esto, pero hay que ser coherente en el sentido de que los delitos penales son delitos penales. El hacer usurpación ilegal es un delito penal. El hacer robar cosas o robar la madera, lo que sea, es un delito penal. Y por lo tanto los hechos que se le imputan a Yaitul revisten caracteres de delito. La justicia tendrá que decidir, por cierto. Pero imagínense, si gana el apruebo, bajo esta propuesta de constitución, Yaitul va a estar completamente legitimado, validado, porque están los derechos de autonomía y reivindicación de tierra en esta propuesta. Y además, recuerden que la propuesta de constitución establece plurijurisdicciones, es decir, varias jurisdicciones, sistema de jurisdicción indígenas paralelo. Y por lo tanto, podría ocurrir que Héctor Yaitul, si estuviésemos con la propuesta de constitución, ganara el apruebo, quedaría sometido a la jurisdicción indígena. Ellos alegarían quedar sometidos a la jurisdicción indígena. Y de todas maneras, aunque la causa llegara a la Corte Suprema en su caso, que no siempre ocurre así, bajo la propuesta de constitución la Corte Suprema de Justicia chilena va a quedar sometida a una institución que crea esta.
aunque llegara bajo la propuesta de constitución la causa, llegara a la Corte Suprema, que no siempre ocurre así, bajo la propuesta de constitución la Corte Suprema está sometida a un Consejo para la Justicia, que es un organismo político que creó esta propuesta y que tiene escaños reservados, es decir, también indígenas al interior. Por lo tanto, ¿qué me interesa que les quede claro aquí? Que claramente Héctor Yaitul es detenido bajo la Constitución actual porque se le puede considerar que algunos hechos que él ha cometido podrían revestir caracteres de delito y podrían ser investigados como delitos penales. En cambio, si gana el apruebo, lo que está haciendo Yaitul, lo que se le imputa, estaría bajo legítimamente de esta propuesta de constitución. Y por eso, y podría quedar hasta bajo la jurisdicción indígena. Y esa es la razón por la cual muchos juristas, y que somos personas honestas, y que no queremos la destrucción del país, porque la destrucción del país significa muerte, lesiones, mutilaciones, sufrimiento de la gente. Y no solamente de los chilenos, sino que también de los indígenas. Porque ustedes se imaginarán lo mal que lo deben estar pasando los mapuches en la macrozona sur en este momento, porque obviamente van a haber actos de represalia, van a haber actos de violencia, y por eso muchos mapuches no se sienten identificados con personas como Héctor Yaitul. No se sienten identificados. Y hoy día vemos a una Isquia Siches hipócrita, cínica, que tiene que ir a hablar un libreto a la gente para tratar de sostener una imagen falsa, cuando hace unos poquitos meses atrás, Isquia Siches, que se supone es la persona encargada por Boric, que se supone que es presidente, para la seguridad interior del país, para la seguridad pública, para que no haya delincuencia. Bueno, ella, Isquia Siches, ignorante, inoperante, igual que Boric, hace unos poquitos meses atrás sostenía y hablaba del Gualmapu. Inmediatamente, personas juristas y personas de Argentina, espantadas con eso, manifestaron su reproche a Isquia Siches, quien tuvo que pedir disculpas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la gravedad que ella hable del Gualmapu? Así suelta de cuerpo Isquia Siches, como ella es, cómo se comporta, que no tiene control de sus emociones, no tiene control de su pensamiento, no tiene control de sus acciones, es una persona completamente inoperante, colocada por Boric ahí irresponsablemente, a propósito, porque no les interesa que la gente viva bien, y no les interesa la seguridad. ¿Cuál es la gravedad que hablara del Gualmapu? Que el Gualmapu es un territorio mayor que compromete territorios tanto en lo que hoy día es Chile y lo que hoy día es Argentina, y quizás de otros territorios también, es una extensión de tierra mucho mayor. De manera que Isquia Siches, cuando manifiesta, imagínense, ella es la ministra del Interior y Seguridad Pública, o sea, ella debería estar preocupada de la seguridad interior del Estado, que nosotros no tengamos inconveniente, que haya paz al interior de nuestro país. Pero ella irresponsablemente, cuando habla del Gualmapu, lo que está haciendo ella es manifestar una falta de respeto a la soberanía chilena, al territorio nacional. O sea, todo lo que habla la propuesta de constitución, de que el territorio va a ser único, indivisible, que no se va a desintegrar, es una hipocresía al portumbuque, porque la propuesta contiene normas que van a llevar a reivindicación territorial y van a producir la desintegración del territorio del país, cosa que es muy buena para los operadores políticos extranjeros y las multinacionales que tienen su ojo puesto en los recursos naturales de nuestro país, incluido el agua, y que les resulta muy cómodo enfrentar un país como el nuestro, Chile, dividido y con operadores políticos en todos lados, que son fácilmente coimeables. Cuando ustedes tienen un país dividido con un montón de operadores políticos, fácil de indígenas y chilenos y chilenas, fácilmente coimeables,
Es muy fácil tener control sobre los recursos naturales acá. Y por lo tanto, la riqueza del país, que es su mayor riqueza, y por lo tanto, realmente es una irresponsabilidad. Y por eso, Isquia Siches, cuando habla al Gualmapu, le falta el respeto a la soberanía chilena, al pueblo de Chile le falta el respeto, respecto a la soberanía de su propio territorio, y también de paso le falta el respeto a la soberanía que tiene Argentina y otros países sobre su propio territorio. Si esto es de una irresponsabilidad total, y por eso los llamo a tomar conciencia de esto. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Ustedes van a ver una serie de operadores políticos de izquierda, porque aquí lamentablemente, esto ya es el colmo de la tontera, lamentablemente el grupo de Héctor Yaitul tiene una lógica de izquierda, o sea, ni siquiera tienen autonomía de pensamiento realmente mapuche, porque la izquierda es una ideología europea que viene de los mismos pueblos conquistadores que cometieron el genocidio contra el pueblo mapuche. Es decir, estamos viendo grupos políticos que dicen ser mapuche y que lo que usan es una ideología de los mismos que cometieron genocidio contra el pueblo mapuche. Sostienen ideologías europeas de los mismos conquistadores. Es estúpido realmente lo que hacen. La falta de independencia cultural es gravísima. Imagínense una persona que se dice ser mapuche y que sustenta una ideología europea. Una contradicción total eso. ¿Cómo? Si es mapuche, tiene que seguir su cultura mapuche. ¿Cómo es posible que se someta a una ideología política extranjera, europea, de los mismos países europeos que cometieron los genocidios más horrendos en América? Entonces es una contradicción total. Se trata de operadores políticos y por eso parte importante de las personas mapuche no se sienten identificadas con Héctor Yaitul ni con ninguna de las conductas de ideología de izquierda, es decir, de europea, que no son mapuches, son ideología europea. Ideología europea. ¿Ustedes creen de verdad que una persona mapuche, que es chilena, pero que tienen personas ancestrales mapuche, ascendientes mapuche, van a cometer incendio y van a destruir la naturaleza? ¿Les parece mapuche eso a ustedes? Cuando los mapuches se consideran parte, como seres humanos, parte de la madre tierra y de la naturaleza, ¿ustedes creen que es propio de un mapuche el destruir la tierra? ¿El incendiar la tierra? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y por lo tanto hay que tomar conciencia, hay que pensar. Es relevante pensar, más que nunca pensar. Vota rechazo. Realmente no podemos permitir que Chile se transforme en un estado lleno de conflictos internos, de reivindicaciones territoriales con armamento, con usurpación ilegal. Acá lo que se requiere es cumplir de manera institucional y pacífica el convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile en el año 2009, que estableció la obligación del Estado de restituir las tierras, reconocer autonomía de los pueblos indígenas y respetar su cultura. Y eso hay que hacerlo, el Estado de Chile tiene que cumplir. El Estado de Chile ya reconoció a los pueblos indígenas el año 2009 en ese convenio, que es un tratado internacional y que por aplicación de esta Constitución, la actual vigente, conforme al artículo 5 de la actual Constitución, está garantizado ese tratado como algo de carácter constitucional. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cumplir pacíficamente. El Estado tiene que cumplir respecto a los pueblos indígenas lo que se comprometió a hacer jurídicamente el año 2009 y ser respetuoso. Pero esta propuesta de constitución, que lo que hace es dividir el Estado de Chile en varias naciones, es algo horroroso que va a destruir nuestro país. Y los juristas nos damos cuenta de esto rápidamente. Y ningún jurista serio, ni de ningún país, jurista serio, honesto, ético, de ningún país, va a estar de acuerdo en que su país se divida
en naciones múltiples y se pueda producir lo que ocurrió en Yugoslavia, que por tener tantas naciones en su interior, hoy día hablamos de la ex Yugoslavia, un país que fue destruido por las peleas entre todas esas naciones. Atención realmente, tomemos conciencia, porque de lo contrario va a ser demasiado tarde a votar rechazo y a que se mantenga intacto el derecho del pueblo de Chile, de chilenos y chilenas, de descendientes indígenas y de extranjeros que viven en Chile, para insistir, y los chilenos que se encuentran afuera, para insistir en una buena constitución, pero que sea una constitución que realmente resuelva y garantice y asegure el financiamiento de las demandas sociales y que instaure realmente una democracia y no una dictadura de los operadores políticos indígenas y chilenos, que es lo que se pretende hacer con la propuesta de constitución, que es una copia en el Estado plurinacional de la Constitución de Bolivia y una copia en lo político de la Constitución de Venezuela. Un abrazo y que estén muy bien.